Padre, ayúdanos con la tecnología, Señor. Te damos gracias por estar otra vez junto con la iglesia, Señor, y con nuestro pastor, listos para empezar a compartir tu palabra. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor. En nombre de tu Hijo Jesús lo digo, amén y amén. Amén, muy bien. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí pendiente es el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Esperamos que todas aquellas personas que han estado conectados con nosotros hace un rato estén de nuevo con nosotros y que podamos estudiar. Para ello, pues yo le voy a rogar a Danilo siempre que nos ponga un poco en contexto, ¿verdad? Un poco en contexto de esta entrada de Jesús a Jerusalén. Vamos, Danilo, te escuchamos. Claro que sí, Marquito. La voy a hacer rápidamente por el tiempo que ha transcurrido. Y vamos a ver, Jesús se encuentra en Betania, en la casa de Lázaro, junto a Marta y María, está visitándolos nuevamente, y está Lázaro, que estuvo muerto antes, ahora resucitado, sentado a la mesa con él. Así que esto genera pues toda una serie de conmociones, ¿no? De todas las personas que han sabido lo que ha ocurrido, y sucede algo muy propio, muy especial durante esta reunión, cuando María se acerca y echa perfume de nardo a los pies de Jesús, y esto llena de olor a toda la casa, y ella con sus cabellos a los pies, y bueno, está en un momento de adoración a Jesús, pero Judas interviene y hace notar que ha sido derramado un perfume de 300 denarios de costo por lo menos, y que esto pudo haber sido entregado a los pobres. Conociendo el corazón de Judas, Juan en esta parte nos dice que Judas era ladrón, y lo que él hacía era poner y meter su mano a la bolsa. O sea, él llevaba el dinero, pero a la vez sustraía el dinero, y eso era lo único que le interesaba. Bueno, Jesús le manifiesta que los pobres siempre los tendrán, pero que a él no siempre los tendrán. Y toda esta situación nos enseña también que Jesús siempre ve los corazones y ve las cosas, que conoce todo lo que está ocurriendo alrededor, y vemos la humildad con la que María hace adoración a Jesús. De esto hemos pasado a ver cómo los judíos que estaban alborotados por la presencia de Jesús, comienza la fama de Jesús a crecer y a crecer, pero los sacerdotes ya acordaron dar muerte también a Lázaro. El motivo de admiración en este momento de la obra de Jesús, del milagro de la resurrección, y dicen, matando a Lázaro, vamos a matar a la causa de todo este movimiento que están haciendo alrededor de Jesús. Y en eso nos quedamos, Marquito, en el versículo 11 del capítulo 12, la semana anterior. Así que hoy día vamos a ver pues cómo ya Jesús está llegando a la ciudad de Jerusalén, y está por entrar, y va a suceder algo que todos nos conocemos y nos hace recordar pues una de las semanas de abril, ¿no? Sobre todo acá en Perú, Semana Santa, ¿verdad? Esta entrada de Jesucristo, una entrada realmente maravillosa y triunfal. Así que vamos pues de lleno al versículo 12, ¿te parece? Me parece muy bien, Marquito. En este versículo 12 estamos observando que Jesús ingresa entre palmas, ¿no? A lo que acabas de decir, Marco, el domingo previo, ¿no?, a la Semana Santa, siempre es domingo previo donde ponen palmas por todos lados. Bueno, es una tradición. Lo que sucedió acá es que Jesús entra, dice, al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, versículo 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Esto es lo que está diciendo esta primera parte de esta porción, iniciando del versículo 12 a la primera parte del versículo 13. Pasamos al siguiente, Marco. Correcto, ahí estamos, verso 13, parte B. Muy bien. Juan, parte B, del versículo 13. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Qué interesante, Marco. Hosana, que quiere decir sálvanos, ¿no? Y en el contexto de los salmos, del Salmo 118, encontramos que hay el versículo 25, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Hosana, Rey de Israel, están diciendo, sálvanos.
sálvanos, están poniendo toda su confianza en Jesús, Marco. O sea, toda la gente de ese lugar ya reconocía en su mayoría que Jesucristo, si no era el Mesías, por lo menos era un gran profeta que iba a hacer algo contra Roma, contra el sistema que estaba corrompido, y tenía muchas ilusiones en Jesucristo, ¿verdad? Este era un poco el Hosana, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así es. Estamos viendo entonces que la gente pone palmas para recibir efectivamente al Rey de Israel, que ya le estaban viendo y clamando como tal. Y acá vemos en el siguiente versículo, Marquito, vamos a ver que este ingreso no es cualquier ingreso, este es un ingreso profético de Jesús a Jerusalén. ¿Podemos verlo, Marco? Correcto, verso 14, ahí estamos. Estamos en el verso 14, donde dice: y Jesús halló un asno y montó sobre él, como está escrito. ¿Y qué dice el versículo que sigue? El 15 dice: no temas, hija de Sión, aquí viene tu rey montado sobre un pollino de asna. Estaba dándose todo un contexto. En este hecho se están juntando varias profecías, Marco, y se están dando varios testimonios de 700 años antes describiendo esta escena. ¿Qué te parece? Alucinante, porque Jesucristo venía cumpliendo profecías tras profecías, y todo lo que él estaba haciendo era cumplir justamente con lo que ya estaba predicho, ¿no? Siglos antes. Así es, Marco. Increíble. Zacarías nos dice, pues, lo describe, ¿no? Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¡Qué maravilla! Claro, ¿por qué no entró en un caballo blanco, en un corcel, ¿no? Como un rey victorioso, ¿no? Entró en un asno. Pero de la misma manera, Marco, como fue su propio nacimiento, ¿verdad? El Rey de Reyes nació en un comedero de animales. Hoy viene humilde y viene ante el gozo del pueblo sentado sobre un pollino de asta. ¿No? O sea que hasta este escenario, Danilo, encontramos a un Jesús humilde que viene cumpliendo profecías tras profecías para anunciarle a los judíos primeramente quién es él, ¿verdad? Y la gente lo está reconociendo porque le dice rey, y está citando un verso que le pertenece al Mesías, ¿no? No está citando un verso por ahí bonito de David, sino específicamente una palabra que incluso en nuestra versión actual, rey, está con R mayúscula, ¿no? Está hablando del Mesías por excelencia, ¿no? El Hijo de Dios. Así es, Marco, y en el versículo 16, Juan es más explícito respecto a lo que acabas de decir, porque ellos acompañaban a Jesús, pero todavía dice que al principio, dice en el versículo 16, dice: al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas. O sea, ellos también estaban viendo lo que sucedía sin entender, pero continúa diciendo: pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le habían sucedido. Entonces los discípulos van también en un proceso de entendimiento gradual, aún estando junto a Jesús, y Jesús va andando cumpliendo cada una de las profecías. En este versículo, Marco, vemos que la gloria de Dios Padre se manifiesta en Jesús. ¿Qué significa en este texto, Danilo, en el verso 16, justo en el corazón del verso, pero cuando Jesús fue glorificado? ¿A qué se refiere con glorificado Jesús? Justamente en el contexto que estamos viendo, que se acerca la hora de Jesús, cuando Él verdaderamente llega a ser exaltado por Dios al momento de su muerte, Marco. Cuando todo está cumplido y consumado, cuando con su muerte todos nuestros pecados fueron pagados, y todo lo que sucedió y se remeció en la misma naturaleza, y hasta el terremoto que hubo en Jerusalén, todo manifestaba que era el Hijo de Dios, al que acababa de ser muerto en la cruz, pero su nombre comenzaba a ser glorificado, y comienzan a reconocer que Él era el Hijo de Dios. Inclusive el soldado que estaba al pie lo dice delante del soldado romano, lo dice delante de la cruz, ¿no? Verdaderamente este era el Hijo de Dios.
Así es, Marco. Y también significará glorificado que él ya tiene un cuerpo glorificado, es decir, que él ya, o sea, si bien es cierto, lo vamos a glorificar, no exaltar, también él es glorificado realmente, literalmente, tiene un cuerpo glorificado. ¿Podría ir por ahí también? Claro, y esto ocurre después de su resurrección. Esto es cuando ya el Espíritu de Dios lo levanta entre los muertos y vuelve a venir y él empieza ya a tener un cuerpo que ya es incorruptible y es un cuerpo que nosotros aspiramos tener también cuando vayamos a su presencia. Es un cuerpo que ya no tiene corrupción, es un cuerpo renovado, en fin, a esto también se puede estar refiriendo, Marco. Excelente. Entonces, cuando hemos visto a un Jesús resurrecto, ¿verdad? Porque eso es lo que viene todavía mucho más adelante, y el libro de los Hechos incluso todavía toma parte de esto, pero en ese escenario de Jesucristo resucitado, Él se presenta a sus discípulos y muchas cosas le son develadas, o sea, ahí ya se le quita todo el velo total, y después de ver a Jesucristo resucitado y la presencia del Espíritu Santo, fueron imparables, ¿no? Los discípulos Así fueron es. personajes que ya estaban capaces de dar su vida por la causa del ministerio, del reino de Dios, ¿no? Cuando Jesús fue glorificado, Así es. ¡wow! Ellos entendieron todas estas cosas. Fabuloso, fabuloso. Continuamos entonces. Así es, Marco. Así es, ese es un momento pero así fantástico. Y mira lo que ocurre, ¿no? Mientras que toda la gente está con la algarabía y él sonriente sobre el asno y las personas acompañándolo, vamos a ver qué está sucediendo, ¿no? Porque la gente que estaba ahí estaba yendo por la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Era la fiesta más importante dentro de las fiestas del pueblo de Israel, y venía gente que eran del pueblo de Israel, pero venían también gente de otros lados, y la fama de Jesús sigue en aumento con estas manifestaciones. El versículo 17, Marquito, no sé si nos encontramos ya ahí. Correcto, ahí estamos. El versículo 17 dice, y la gente que estaba con él daba testimonio de cómo ordenó a Lázaro salir del sepulcro y lo resucitó de los muertos. La gente le estaba diciendo ya algo, pero que estaba en boca de todo el mundo, y Lázaro pues era una persona conocida socialmente, ya lo estamos otra vez ratificando. Y de cómo lo resucitó de los muertos. El versículo 18 también nos dice, por eso también la gente había venido a recibirlo, pues sabía que él había hecho esta señal. Entonces, ya esto era algo desbordante, verdaderamente, Marco. Era el pueblo de Israel estaba celebrando a esta presencia maravillosa de Jesús entrando en Jerusalén, como si fuera la primera vez que Jesús hubiera estado ahí, ¿no? Que en realidad no lo era, pero ahora sí ya venía Jesús, ya todos reconocían que estaba entrando ahí el rey de Israel. O sea, la muerte de Lázaro y su resurrección fueron el detonante para que la gente ya dijera, no, ya no, ¿qué más? ¿No? Este hombre ya es nadie puede superar a este hombre, ¿no? ¿Quién puede resucitar ahí entre los muertos? O sea, fue el hecatombe, ¿no? Ya con eso él entraba victorioso, la gente reconociendo un poder divino en Jesucristo. Wow, esto es realmente digno de notar, ¿no? Porque no es para menos, la gente realmente está en algarabía aquí delante de él, pero no son todos, ¿verdad? Hay un sector de gente que siempre está en contra de lo que Jesús hace y dice. Me parece que es el siguiente verso 19, ¿no? El verso 19 nos está mostrando, Marco, a los eternos enemigos de Jesús, los fariseos. Acá están los fariseos. Los fariseos. ¿Cómo estaban estos personajes entre tanta algarabía? Entraba la estrella de Israel, entraba sobre este asno y la gente ahí delante. ¿Qué decían los fariseos en el versículo 19? Lo pone Juan. Pero los fariseos dijeron entre sí, como pueden ver, así no conseguiremos nada. Todo el mundo se va tras él. Así que frustrados, ¿no? Totalmente frustrados, porque debemos recordar que ya había un complot
y que lo había dicho el sumo sacerdote, lo vimos a finales del capítulo anterior, cuando Caifás, el que estaba de sumo sacerdote a partir de ese año, dijo que debía morir, la muerte de un hombre debía salvar a todo un pueblo, y se refería a lo que estaban empezando a planear para detener y matar a Jesús. Pero los fariseos no pueden detener a Jesús, no encuentran cómo, y ahora la cosa se desborda y se les escapa de las manos, Marco. Así no conseguimos nada, es como que también estamos tratando de manejar lo mejor que podemos el asunto, pero no logramos nada, ¿no? O sea, no lo hemos podido detener, le hemos mandado a espías, le hemos mandado a gente que le hable, le hemos querido hacer quedar mal delante del pueblo. Hemos manejado esto con un criterio bastante así, por no decir menos, cauteloso. A pesar de que eran agresivos, ¿no? Pero era cauteloso porque se cuidaban del pueblo, se cuidaban de todo. Como diciendo, hasta aquí llegó este sistema, vamos a usar otro. ya se acabó, porque sí, ya él tiene la gente en el bolsillo. Hasta aquí, Danilo, estamos hablando entonces de un primer escenario en el que Jesús se está enfocando en los judíos, los que le aceptan y los que le rechazan. Pero a continuación, en los siguientes versos, encontramos otro grupo de gente que no son los judíos, ¿verdad? Así es, Marco. Y esta parte yo diría que la tomen muy en cuenta dentro del contexto de toda la historia. La hemos llamado que la fama de Jesús trasciende a Israel. Y esto lo vamos a ver claramente en el versículo 20 y 21. Juan nos dice: entre los que habían ido a la fiesta para adorar, habían algunos griegos. Hay que mencionar que los griegos eran lo que llamamos, dentro del contexto de la Biblia, gentiles. Nosotros somos peruanos, pero no siendo del pueblo de Israel, vendríamos en este contexto a ser llamados también gentiles. Todo lo que estuviera fuera del pueblo de Israel eran llamados gentiles. Correcto. Uh-huh. Entonces los griegos no podían acceder a todos los espacios donde el resto del pueblo de Israel sí podía. Se quedaban, digamos, un tanto más afuera de lo que era todo el entorno del templo, ¿verdad? Ellos estaban en un espacio que era el patio de los gentiles. Estos, dice el versículo 21, los griegos se acercaron a Felipe, uno de los discípulos, que era de Betsaida, de Galilea, y entre ruegos, o sea, están viendo una estrella, y entre ruegos le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ellos anhelaban llegar a tener contacto con Jesús, Marco. La fama de Jesús ya está que desborda, ha ido mucho más allá de lo que era Israel. Ok, entonces Jesús ahora vino primeramente por la casa perdida de Israel para restaurarla, sanarla. Habrán algunos que le escuchan y otros que no, pero no era el todo. Jesús también se estaba enfocando en los que no eran judíos. Este mensaje es como un poquito más cercano a la mayoría de nosotros que somos iglesia gentil y estamos escuchando estos mensajes de Jesús, y siempre es para la nación de Israel, pero hoy día Jesús está volteando la mirada y está mirando a unos representantes nuestros, ¿verdad? En este caso eran griegos, que me imagino que por la cultura que ellos tenían, que era bastante pagana, estaban buscando una verdad, y encontraron la verdad en el Mesías judío, y fueron a esta fiesta principal entendiendo que Jesús era ese Mesías, ¿verdad? Y están teniendo un tiempo de búsqueda, ¿no? Qué lindo, porque muchos de nosotros pasamos por algo muy parecido. Estamos buscando también al Mesías judío. Vamos a continuar, Danilo, está fascinante esto, ya estoy emocionándome. Vamos. Bueno, ahí estaban los griegos y Felipe, que había recibido este pedido de parte de los griegos. Dice el versículo que continuó, lo que resta del versículo dice: Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron, ¿no? Y se lo dijeron a Jesús. Entonces vemos que ellos ya llevan el mensaje de aquellos gentiles, los griegos, lo llevan a Jesús. ¿Y qué va a hacer Jesús al respecto, Marco? ¿Qué hará Jesús? Jesús, en el versículo 23, vemos que da una respuesta que en realidad, en primera instancia,
no tendría aparentemente relación con esta visita de pronto de los griegos que anhelaban hablar con Jesús. Jesús les dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Marco, tú dijiste algo, sí, efectivamente, hay un momento crucial que es el que estamos presentando como una casi segunda parte de este momento de compartir. Es el tiempo en que Jesús mismo ahora dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, que era algo que los judíos conocían muy bien. Esto del Hijo del Hombre lo vas a ver en las profecías de Daniel. Él aparece allí, esta imagen de el Hijo del Hombre. Y ahora Jesús mismo se hace llamar y dice la hora. ¿Qué tiene que ver esto con los griegos, Marco? ¿Por qué la respuesta de Jesús, en vez de sí, claro, que vengan y conversen conmigo? No, él está marcando algo acá. La hora de Jesús que tiene entrando a Jerusalén en la fiesta de la Pascua está dando todo un contexto. Ya no es solamente la presencia de Jesús y la salvación para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ahora también nos representan, como bien has dicho, estos griegos como gentiles que son fuera del pueblo de Israel, pero están buscando a Jesús. Como nosotros también lo buscamos una vez y Jesús entró a nuestro corazón cuando entregamos nuestra vida a Él. Pues esto marcaba ya la diferencia. Ya está viniendo la segunda parte y esa es la hora de Jesús, que tiene que caminar hacia la cruz, hacer lo que el Padre había dicho desde el principio que iba a suceder y hacer lo que Él mismo anunció cuando se lee en Juan 3:16: tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí estaban los griegos, fuera del pueblo de Israel, queriendo conocer a Jesús. Podemos decir que, como en el ejemplo de Jesús y Juan el Bautista, hubo una señal, ¿te acuerdas? Era una paloma que descendió, era el Espíritu Santo en forma de paloma en realidad, que descendió sobre él, y era una señal para Juan el Bautista. Era la señal en que él tenía que menguar y Jesús tenía que crecer, ¿te acuerdas, no? Y pareciese que de alguna manera el hecho de que los griegos, que representan a los gentiles, llegaran sería la señal para Jesús. Él ya sabía que era su hora, ¿no? Esa fiesta, pero ya con esto cerraba, decía, ya, ok, cerramos el ciclo. Los gentiles ya entraron en el escenario. Ya no solamente es con judíos. Los gentiles están interesados en la salvación y en la vida eterna a través del Mesías judío. Por lo tanto, ahora ya llegó el tiempo de que yo muera y resucite entre los muertos. Este es el momento crucial. Y esta parte abre el portón, yo no digo puerta, sino el portón, ¿no? El enorme portón, para que todo aquel gentil que en él cree tenga vida eterna. O sea, tú y yo, hermano. Así es, Marquito. Acá ya se va viendo la gloria en Jesús. Acá ya está empezando ya a caer la imagen de un gran rabí, de un gran maestro, y comienza a ser ya la gloria de Dios manifestada en Jesús. Poco a poco se va manifestando quién es Jesús. Él ya lo había dicho, ya lo hemos visto, pero ahora se está poniendo totalmente de manifiesto. Ante esto que acabas de decir, Marquito, está sucediendo eso. Perfecto, entonces continuamos, porque Jesús ahora está diciéndole: ustedes están conmigo, discípulos judíos. Estos griegos seguramente estaban acercándose y escuchando, y en este cuadro Jesús va a mandar un mensaje que está más dirigido, creo yo, a los discípulos que no son judíos que a los mismos discípulos, ¿verdad? Obviamente los discípulos que estaban ahí estaban escuchando este mensaje. Creo que es el siguiente verso 24, si no me equivoco. Así es. Este cuadro le he llamado la analogía del grano de trigo, Marco. La analogía es una comparación entre lo que está sucediendo ahora con Jesús y lo que hace el grano de trigo
Dice así, el 24, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Escuchaba un comentario del pastor Chuck Smith, donde decía, si un grano de trigo lo pones sobre la mesa y vienes en hora de la noche y lo ves sobre la mesa igual, vienes dentro de una semana, dentro de un año o 10 años, vas a ver el mismo grano de trigo exactamente igual sobre esa mesa. O sea, no hay variación ni cae. O sea, si se queda en el lugar donde está, va a permanecer igual. Pero aquí el mensaje que les está dando a ellos es, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. O sea, es necesario que este grano caiga y muera, que era el camino que estaba siguiendo Jesús. Dice, pero si muere, lleva mucho fruto, porque al momento de estar hablando del trigo dentro de la tierra, se produce eso que solamente Dios sabe. Con todo lo que hay en la tierra y la humedad, ese grano se pudre y de esa podredumbre genera la mazorca, genera el tallo, genera la planta que es el trigo con mucho fruto. Lo que conocemos entonces como la espiga de trigo que trae granos en cantidad. Está hablando Jesús a los discípulos que esto es necesario que ocurra para que muchos puedan tener la bendición a través de su muerte. Esto, Marquito, efectivamente es un mensaje que se extiende a los gentiles. Ya no es solamente el pueblo de Israel, es para muchos la bendición que viene de la salvación a través de la muerte de Jesús y el perdón de los pecados. Es decir, para que haya una nueva oportunidad de vida, hay que morir, ¿no? Que suena feo, ¿no? Porque nadie quiere morir para que haya vida, pero este es el mensaje de Jesús. Y no lo está diciendo de otra persona, sino que de Él mismo, ¿no? De Él mismo. Wow. Y lo está mostrando ahora. Y todo viene con la relación de la visita de los griegos queriendo hablar con Jesús. Con Jesús, correcto, ¿no? Encontramos entonces este cuadro amoroso, que Él está dispuesto a restaurarnos, pero le va a costar la vida. Le va a costar la vida. Le va a costar. Bien. Efectivamente, wow. Le va a costar. Ahora Jesús voltea el espejo y nos presenta a nosotros en este cuadro, ¿no? Vamos al versículo 25. El 25, porque wow, qué tal admiración, hay que seguir a Jesús. Y él, ¿qué cosa dice? Ajá. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Hay que contemplar esta palabra aborrecer. Este verbo aborrecer no es exactamente despreciar la vida, porque si voy a despreciar mi vida, entonces puedo hacer cualquier cosa con mi vida. Oh, sí, claro. Pero no, y lo que está diciendo es que no puedes amar más la vida que tienes en este mundo, dice, que dejar la vida por lo que es la vida eterna. Y nuevamente lo relacionamos ahora sí con un tema de muerte. Dice, el que ama su vida la perderá, porque está poniendo por encima lo que tiene a algo que es más importante. El que aborrece, dice, el que no toma con mayor importancia lo que está viviendo ahora, o sea, su vida en este mundo no es lo más importante. Dice que si eso lo tiene claro, guardará su vida, cuidará su vida eterna, su participación en la vida eterna, y aunque no dice conmigo, pero implícitamente estamos entendiendo que es lo que Jesús trae para todos, vida eterna. Claro, que obviamente lo va a decir en un momento, ¿no? Así es. Y esta palabra aborrecer que acabas de manifestar, me parece que tiene mucho que ver con esa frase cuando Jesús dice el que ama más a su padre, a su madre, ¿no? Y no los aborrece por causa de mi nombre, entonces no entrará al reino de los cielos. Y uno se pregunta cómo Dios nos va a mandar a aborrecer a nuestros padres, y no es la idea. La idea es que nosotros tenemos que amar mucho más a Dios, ¿no?
mucho más a Dios que cualquier ser creado en la tierra, aún sean nuestros progenitores o los seres más cercanos y queridos a nuestras vidas. ¿Verdad? Este sentido Claro. es importante. Eso pone a Dios en un estatus muy elevado, elevadísimo, donde todos los seres humanos deberíamos ir y postrarnos. Ese pedestal divino, ¿no? Los mandamientos de Dios lo expresan con toda claridad cuando empiezan los mandamientos y dice que no debemos tener nada delante de Dios. Él es primero. Él es primero, pero más adelante Él dice que el que honra a su padre y a su madre, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los mandamientos, honrar al padre y a la madre. O sea, no los puedes dejar de honrar, los vas a amar, pero nunca más que a Dios. No debería nunca ser más que a Dios, nunca. Ajá. Así es. Entonces, por ahí va el sentido de esta palabra. Genial, hoy ya estamos aprendiendo muchas cosas, hermano. Vamos a continuar con el verso 26, ¿verdad? Claro, vamos a continuar. Hemos visto la consecuencia de amar la vida en el mundo. Ya sabemos, la va a perder. La va a perder. Y vamos a ver ahora lo que sigue diciendo Jesús. Primero fue que hablaba Él de que había llegado su hora. Segundo, habla de esa analogía del trigo que tiene que caer a la tierra para morir y dar mucho fruto. Ha hablado ahora de que no se puede amar más la vida en el mundo que la vida. Ya está como una promesa por delante, y ahora Jesús va a decir algo que tiene que ver con el servicio. Y acá viene esto, ¿no? Los que sirven a Jesús. Primero los que están alrededor de Jesús, que son sus discípulos, y están constantemente en servicio. Y Jesús mismo también está sirviendo a mucha gente. Pero ahora, ¿quiénes son los que sirven a Jesús? Aquellos que quieren seguir a Jesús. Dice el versículo que estamos viendo ahora: si alguno me sirve, sígame. Acaba de decir Jesús que ha llegado su hora y que el grano de trigo tiene que caer a la tierra para morir y dar mucho fruto. Si alguno me sirve, sígame. Y continúa: donde yo esté, allí también estará mi servidor. Ojo, sabemos que Jesús va a ser crucificado, Marquito, en obediencia y para la salvación del mundo. Así es. Dice que el siervo estará también allí donde él está. Y dice: si alguno me sirve, y acá viene una promesa preciosa, mi Padre lo honrará. Y con esto cierra la idea. La promesa es inmensa. El que sirva a Jesús va a ser honrado por Dios Padre. Pero ¿qué tiene que hacer el que sirva a Jesús? Donde Jesús vaya, ahí también tendrá que ir el siervo. Amén. Así que no es una vida fácil, no es una situación muy alentadora si lo pensamos, que el extremo es efectivamente la muerte, pero la muerte que te lleva a la vida eterna. Lo ha dicho antes, no hay que amar la vida en el mundo, hay que verdaderamente guardar para la vida eterna. Así que todas estas ideas están concatenadas desde ese momento que llegan los griegos y él manifiesta que su hora ha llegado. Y hay una exhortación ahí doble, ¿no? Binaria, va para los judíos y para nosotros. O sea, hay que servirle, hay que ir donde él va, ¿verdad? Hay que servirle de todo corazón y el Padre nos va a honrar. Danilo, eso terminaría con una exhortación que me encantaría que tú la hagas, una exhortación a los que nos escuchan, de seguir, ¿verdad? De servir y de confiar en el Señor. Sí, Marco, porque sabes que de verdad que todos los que estamos viviendo, y ahora bueno, en los tiempos de la pandemia se ha puesto más de manifiesto también para muchos al mismo tiempo, muchos países globalmente, todos han estado en gran manera, muchísimos, aferrados a sus propias seguridades, a sus propias experiencias, a todo lo que conocen, y sobre eso hacen sus proyectos y sus planes. Eso de si Dios quiere, en el mundo actual cada vez se escucha menos. Primero son las cosas que yo planeo, que yo hago, y sobre eso camino. ¿Qué ha pasado? Se cayeron los estándares, se cayeron las seguridades, y muchísima gente ha caído en depresión por esto. Paralelamente, Marco, y lo dijimos en la oración al iniciar este proceso, en la oración el Señor me ha puesto
decir gracias por las puertas que se abren a tantos hogares donde los que estamos sirviendo al Señor Jesús tenemos la oportunidad de entrar a nivel nacional y al extranjero, como muchas otras iglesias más lo están haciendo de sana doctrina en el Señor Jesús. Están llegando a los hogares, miles de hogares como nunca están recibiendo la palabra de Dios en sus propias casas, con la tecnología de por medio y justamente por el tema de la pandemia. Y nos damos cuenta que verdaderamente es en la vida eterna con Jesús que debemos buscar nosotros nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra seguridad, no en la tierra, no en el mundo. El mundo, con una pequeña inestabilidad y con un bicho que ni podemos ver, se está cayendo. En cambio, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y hoy está más cerca de muchos gracias justamente a esta circunstancia. Y podemos llegar a los hogares diciéndoles, si le quieres servir, confía plenamente en Él. Confía en que Él es el que sustenta. Confía en que Él es tu proveedor y a la vez en obediencia tendrás esa certeza y esa paz que jamás habías tenido antes. Y algo más, hay una promesa maravillosa, la vida eterna junto a Jesús y la honra que te dará nuestro Padre Dios en el momento que hayas vencido y hayas llegado a la meta como servidor de Jesús. La verdad es que esto es maravilloso. Todo lo que está pasando ahora se viene abajo solamente en saber que Jesús está vivo y espera por ti. Amén, gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, con esta exhortación final de nuestro hermano Danilo, estamos llegando a la parte final de este estudio y no queda más que animarte a seguir a Jesús. Hay promesas, el Padre te va a honrar, va a llegar el momento en que acá recibiremos deshonra, humillación, tal vez por causa de nuestra fe. Haya pérdida de repente, momentánea, pero nuestra confianza no está en esta vida, sino en la que viene. Y en esa, que incluso es milenaria, hay seguridad porque Dios lo ha prometido y estamos confiados en eso. Así que vamos a terminar con una oración. Yo le rogaría a nuestro hermano Danilo que termine pues con este tiempo, con esta oración preciosa de una entrega a Dios, de un reconocimiento de la necesidad de Dios y de seguirle al Señor Jesucristo, como para todos, ¿verdad? ¿No? Para poderlo dirigir a claro todos. Que sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la hermosura en la reflexión, en la enseñanza que Jesús va dando a sus discípulos respecto al momento que está empezando ya a suceder. Te doy gracias, Señor, porque has permitido a través de esta escena poder entender cuán importante es estar a tu lado, servirte y poder estar donde quiera que tú estés, mi Señor, donde quiera que nos lleves, porque tenemos una promesa de vida eterna, algo que no conocemos en este mundo, que aspiramos y soñamos tener, pero que realmente quien te siga, Señor Jesús, va a conocer en su propio corazón, va a poder saber que su alma estará en un lugar maravilloso por toda la eternidad junto a Él. Padre, gracias por este tiempo y para todos aquellos que te están conociendo recién a través de estos tiempos de compartir de tu palabra, Señor, guíalos en conocerte, Señor, en buscarte, en anhelarte. Pon en sus corazones el ánimo de darse cuenta que no hay nada que hayan hecho en este mundo que los pueda presentar ante ti, santos, limpios del pecado. Convéncelos, Señor, que el pecado les acompaña, que puedan arrepentirse delante de ti, mi Dios, que puedan reconocer su condición de pecadores, que puedan, Señor, elevar una oración y decir: perdóname, Padre, porque soy un pecador. Reconocer la grandeza de la obra que has hecho, Señor Jesús, en esa cruz, que viniste a morir sustituyéndonos en esa cruz, pagando nuestros pecados. Así es, Señor. Y nosotros, arrepintiéndonos de ellos, permitir que tú, Señor Jesús, entres en nuestro corazón.
Que el Espíritu Santo entre en nosotros y que habite en nosotros por siempre. Permite, Señor, que la gente entienda que solamente a través de ti, Señor Jesucristo, podemos encontrar la salvación y la vida eterna. Te doy gracias por este tiempo. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice cada hogar que ha abierto las puertas hoy para escucharte. A pesar de los problemas de tecnología, Señor, han seguido perseverantes para escuchar lo que tú tenías que poner delante de ellos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios. En nombre de tu Hijo Jesús lo digo. Amén y amén. Amén.